Hola amigos, ¿cómo estáis? Lo de que el reino de la Hidra es una jaula de grillos, ya no es que lo sea, es que es lo siguiente. Yo creo que por estos lares, un cuerdo es una rareza. En la rueda de prensa de ayer de Trump, puso a todos los ejércitos del planeta en guardia, preparándose para lo que viene, que no es poco. Dije no hace mucho, que Trump va a llegar a su segundo mandato como un elefante en una cacharrería, creyéndose que puede aplastar todo lo que se ponga en su paso. Después de la rueda de prensa de ayer, ha quedado clara una cosa: tiene una envidia de la hostia a Rusia, como la Federación Rusa tiene el mayor territorio del planeta, y él no quiere ser menos. De una tacada, y para abrir boca, quiere duplicar la dimensión de Rusia, que es lo que conseguiría solamente anexionándose Canadá, México y Groenlandia. Como a la Unión Europea ya la considera su propiedad, y no es que la considere, es que de facto la Unión Europea ya somos propiedad privada de Estados Unidos, nos utilizará como a Kleenex, o para intercambios con Rusia. Imaginaros por ejemplo, que le diga Trump a Putin: Vladimir, tú haz la vista gorda, y te regalo los Bálticos, Ucrania, Moldavia, y salgo cagando hostias de Finlandia, Suecia y de la Unión Europea. Pues aunque creáis que es una broma, eso ya lo tiene Trump encima de la mesa, porque le tiene más miedo a Rusia que a un toro, y sabe que Putin le puede joder los planes. Esto que habéis oído no es ninguna broma del espejo. En la rueda de prensa de ayer, Trump ha declarado su credo geopolítico, que es expandir el territorio de Estados Unidos, y así Estados Unidos volverá a ser grande, al menos en tamaño. Trump sugirió recientemente considerar agregar Canadá a Estados Unidos como el estado número 51, argumentando que esto reduciría significativamente los costos para los canadienses. Trump ha cuestionado la conveniencia de otorgar más de $100 millones en subsidios anuales a Canadá, diciendo que no tiene sentido. También señaló que muchos canadienses quieren que su país forme parte de Estados Unidos. En su opinión, esto les permitiría ahorrar significativamente en impuestos y protección militar. Trump expresó su apoyo a la idea de que Canadá se convierta en el estado número 51. También invitó al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, a liderar este nuevo estado americano. Trump ya le planteó por primera vez la cuestión de la unificación con Canadá a principios de diciembre durante una cena con Trudeau. Y ahora la pregunta es, ¿por qué ha dimitido Trudeau, días antes de que Trump asuma el cargo? Pero sigamos, que nos vamos a divertir. Además, Trump dijo que si las autoridades panameñas no reducen, en su opinión, los aranceles demasiado altos para los buques militares y civiles estadounidenses, Estados Unidos debería devolver el Canal de Panamá a su control. También destacó que una de las principales razones de la devolución del canal es el deseo de privar a China de la oportunidad de utilizar esta vía fluvial de importancia estratégica que conecta los océanos Pacífico y Atlántico. Y es aquí donde China entrará en juego, porque China ha invertido varios miles de millones de dólares en la reciente reconstrucción del Canal de Panamá. Y los superpetroleros chinos que transportan petróleo venezolano ahora pasan por el canal actualizado y profundizado. Estas mejoras han hecho que el envío de petróleo a China sea más rápido y barato. Así, la declaración de Trump no es un ultimátum para Panamá, sino más bien un presagio de una posible toma por la fuerza del canal por parte de Estados Unidos tras su regreso al poder. Que es lo mismo que declararle la guerra a China, porque si no, luego le quitaría el superpuerto que China ha hecho en Perú, y así sucesivamente. Después de que Trump comenzó a centrarse en Canadá y el Canal de Panamá, también comenzó a hablar sobre la posibilidad de anexar Groenlandia. Esto parece un paso concienzudo en su estrategia de política exterior, que muestra un deseo de expandir el territorio estadounidense. Incluso, ayer mismo ella mandó a su hijo a Groenlandia, para que marque con su mirada el territorio como propio. Desde su primer mandato como presidente en 2017, Donald Trump ha insistido en adquirir Groenlandia, a pesar de las repetidas negativas de altos funcionarios de Groenlandia y Dinamarca, de los que forma parte la isla. Argumentaron que Groenlandia nunca se vendería por dinero. ¡Ay, que me parto! Dinamarca diciéndole a Estados Unidos que no le vende Groenlandia. Pero si ya es suya, ¿quién los va a echar de ahí? ¿La Unión Europea con sus ejércitos invencibles?
es que me parto. Amigos, os recomiendo que repaséis los vídeos del espejo que hablan de la isla mundial, porque eso que hablábamos hace ya 4 o 5 años y más recientemente, está ocurriendo ahora en directo. Groenlandia representa un área estratégica clave para quienes buscan controlar el Ártico, ya sea desde una perspectiva militar, para explotar sus recursos naturales como los hidrocarburos y minerales, o para controlar arterias de transporte críticas como la ruta del Mar del Norte. La escasez de rompehielos en Estados Unidos no cambia el panorama general, y no excluye posibles beneficios para Washington. A finales de 2023, el Departamento de Estado estadounidense anunció de forma independiente la ampliación de los límites exteriores de su plataforma continental, afectando a regiones como el Ártico, el Mar de Bering, el Atlántico y el Océano Pacífico. ¿Que Estados Unidos no tiene los rompehielos que se necesitan? No pasa nada, desde Groenlandia pondrá un fielato de control marítimo para que pague su cuota el barco que pase por su Groenlandia. Cuando se trata de ampliar los intereses estadounidenses en el Ártico y el Mar de Bering, donde Rusia y Canadá también hacen valer sus reivindicaciones, las autoridades estadounidenses reclaman derechos sobre un territorio cuya superficie es de aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados. Esta región está adquiriendo cada vez más importancia estratégica. Aquí hay que entender que Canadá y Groenlandia son un reclamo directo sobre el Ártico y sus recursos, y una estrategia de largo alcance. La poderosa, democrática e independiente Unión Europea, cuyos territorios, entre otras cosas, se planea exprimir, guarda un delicado silencio, crujiendo bajo la litera. No se escuchan el graznido amenazador de la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ni el rugido de Josep Borrell, ni el chillido de Emmanuel Macron, ni el gruñido de Olaf Scholz, ni las frases de Pedro Sánchez sacando pecho aludiendo a la guerra del malvado Putin. ¿Qué va? Aquí en la Unión Europea solo vemos postración genuflexa, o la postura que más le apetezca a Trump. Imagínese si las palabras de Trump las hubiese pronunciado Putin, ¿a que ya os lo imagináis? El occidente colectivo con su brazo armado OTAN, siempre se ha enorgullecido de su capacidad de proyectar su voluntad hacia un futuro lejano, destruyendo sigilosamente a sus enemigos desde dentro, o desde fuera mediante la fuerza militar mediante planes bíblicos. Sin embargo, después de la dura respuesta de Rusia a los planes de la OTAN en Ucrania, infligiéndole una derrota histórica y estratégica, algo en este esquema que funcionaba bien, se rompió irrevocablemente. Y planes y predicciones previamente triunfantes como el fin de la historia de Fukuyama, ahora se desinflan al nivel del lloriqueo de un niño al que se le derrumba su castillo de naipes. ¿Qué regalos ha dejado estas fiestas en el árbol? En la casa de Donald Trump, no hace falta que me lo digan, tengo información privilegiada que voy a compartir con todos los adictos al espejo, así que la suelto. Le han dejado un mapa mundi en blanco, para que ponga las fronteras donde le salga de sus partes íntimas. Pero resulta que hay mucha gente que se está mosqueando y eso es peligroso. Por ejemplo, en US News, dicen que el riesgo de una alta inflación aumentará en los Estados Unidos si se esperan guerras comerciales con socios clave. Axios dice, Estados Unidos se enfrenta a una gran agitación. Euronews dice, la presión externa aumentará la fragmentación y la división entre los miembros de la Unión Europea, y la desesperada situación política en las dos economías más grandes de la Unión Europea, Alemania y Francia, dejará a la Unión Europea sin liderazgo estratégico. Social Europe, dice, en un mundo gobernado por Trump y Putin, la Unión Europea no tiene futuro a menos que restablezca las relaciones con el sur global. El Consejo Europeo de Relaciones Exteriores dice, se espera una explosión migratoria en Europa, con flujos desde Siria y Ucrania duplicándose, que hará que las cifras de 2015 palidezcan en comparación. Neue Zürcher Zeitung dice, no hay esperanzas de paz en Europa. Político va más lejos y para sus pronósticos invitó a futurólogos profesionales, quienes por alguna razón vieron en las bolas de cristal no la derrota de Rusia, sino la crisis del mercado de valores occidental, epidemias devastadoras, ciberataques globales, y guerras económicas a gran escala. Y lo más interesante, es que esto ya empieza a hacerse realidad, y al empezar el año, ya han pasado cosas
En el contexto de una crisis política y económica, Trudeau dimite como primer ministro de Canadá y líder del Partido Liberal. Francia y Alemania se están hundiendo en una crisis sistémica. En Austria habrá un canciller de ultraderecha, un opositor a la ayuda a Ucrania, a quien los medios europeos comparan con horror con Hitler. En el contexto de las sanciones antirrusas y el cese del tránsito del gas ruso a través de Ucrania, el precio del combustible azul en los países europeos aumentó un 20%. Y sus volúmenes en las instalaciones de almacenamiento europeas están disminuyendo al ritmo más rápido desde 2018. Y así sucesivamente. Las perspectivas de una victoria de Occidente sobre Rusia en el conflicto ucraniano también se están volviendo cada vez más nubladas, un intento de una nueva operación mediática de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk antes de que Ramstein fracasara estrepitosamente. El caldero de Kurakov se derrumbó junto con todos los que estaban en él, lo que abre el camino a Rusia al Dnepropetrovsk. El ejército ruso avanza, las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania están fuera de serie, y, por lo tanto, se han cancelado todas las reservas. Y la movilización de los jóvenes de 18 años se anunciará en cualquier momento, y los suministros de armas a Ucrania impulsados por Biden antes del 20 de enero, no cambian ni cambiarán la situación. Y, por lo tanto, incluso Macron sugirió que Ucrania considere una posición que se desvíe de la devolución de todos los territorios ocupados por Rusia. En el contexto de la deflación del proyecto de una Ucrania antirrusia y las tendencias claramente negativas para Occidente, todo parece indicar que los oponentes de Rusia, o sea la OTAN, han decidido copiar y pegar literalmente el concepto ruso de la mano muerta. Si para la OTAN queda completamente claro que Occidente está destinado al colapso, entonces algunos podrían decidir, no dejaremos que nadie los atrape, e iniciar el proceso de intercambio de ataques nucleares. En noviembre, esta opción extrema fue mencionada por el representante del Comando Estratégico de Estados Unidos, STRATCOM, el almirante Thomas Buchanan, quien, al discutir el concepto de ataques nucleares limitados, afirmó que estamos preparados para tal escenario. Por eso la lista de predicciones futuristas de Político para 2025 tiene un elemento adicional en letra pequeña, posible uso de armas nucleares. Sin embargo, existe la opinión de que estos son los últimos intentos de ejercer presión psicológica sobre Rusia en vísperas de las negociaciones sobre Ucrania. Porque incluso en Occidente hay muchos que entienden que los juegos nucleares con Rusia son un camino hacia el abismo. Al describir un hipotético ataque nuclear ruso contra Estados Unidos que involucraría miles de misiles balísticos y de crucero, armas electromagnéticas y sistemas de interferencia, el ex jefe del Centro de Control de Armas de Destrucción Masiva de la OTAN, William Alburke, dijo que te volvería loco. A diferencia de los líderes occidentales, que en vísperas del Año Nuevo prefirieron hacer planes locos con futurólogos y predictores, el presidente ruso Vladimir Putin en sus felicitaciones de Año Nuevo hizo una predicción simple, con la que todos los rusos están de acuerdo: nuestro país, independiente, libre y fuerte, supo responder a los desafíos más difíciles, y ahora, en vísperas del nuevo año, pensamos en el futuro, seguir adelante, cuando estemos juntos, todo se hará realidad, lo que significa que viviremos, dijo Putin. En esta guerra Estados Unidos cometió el error de intentar poner a Rusia en contra de sí mismo, escribe la revista National Interest. Estados Unidos vio de lo que era capaz el bombardero estratégico ruso Tu-160M, e inmediatamente reconsideró todas sus opiniones sobre la vida. ¿Estados Unidos cambió repentinamente el curso de sus pensamientos? Ni de coña, simplemente dice que las uvas no están maduras. Putin, después del historial de acuerdos incumplidos por Occidente, ha llegado a la conclusión de que la mejor manera de llegar a un acuerdo amistoso con un vaquero estadounidense es mostrarle una máquina de guerra muy grande y aterradora, y lo mejor es hacerlo de inmediato. Por eso hizo lo de Loresnik. Porque de lo contrario Estados Unidos se niega a hablar en absoluto, simplemente viene y se lleva todo lo que necesita. Y ahora, de repente, la revista estadounidense National Interest escribió un artículo completo diciendo que fue en vano que decidieron ser tan groseros con Rusia. Parece que subestimaron a los rusos, no tuvieron en cuenta muchos factores y los malinterpretaron,
Y eso es todo. ¿Por qué? Muy sencillo. Hasta no ver la llaga de Loresnik en el pecho de la OTAN, no se creía en nada de lo que dijo Putin en marzo de 2018. La modernización de los bombarderos estratégicos rusos Tu-160 indica el fracaso del enfoque estadounidense en las relaciones con Moscú, escribe la revista estadounidense National Interest. Qué ingenuos y cándidos parecen los yanquis. Pero tan pronto como los vaqueros de Estados Unidos vieron de lo que era capaz el cisne blanco Tu-160M actualizado, las dagas y ahora el Oresnik, de repente se dieron cuenta de que era mejor no irritar a Rusia, y como he dicho, Trump le tiene más miedo que a un toro. Aquí el papel clave lo juega claramente la circunstancia que recordó hace 3 o 4 años Sergei Karaganov, que argumentó que no importa si Rusia tiene armas nucleares o no, si Occidente está firmemente convencido de que Rusia nunca las utilizará, es como si no las tuviera. Por eso desde que llegó Putin, Occidente se ha encontrado con el que no dudará en utilizar lo que tiene. Además lo dijo muy claro un día, cuando dijo que, ¿para qué quieren los rusos el mundo si ya no habría rusos? Incrementar el papel de la disuasión nuclear en las relaciones internacionales puede ayudar a evitar una tercera guerra mundial, afirmó en su día el presidente honorario del Presidium del Consejo de Política Exterior y de Defensa, Sergei Karaganov. Así lo afirmó durante una sesión de la reunión anual del Club Internacional de Discusión Valdai. Según el politólogo, la humanidad tendrá que atravesar un largo periodo de conflictos y guerras. Karaganov calificó la prevención de una tercera guerra mundial como una tarea prioritaria. Por ahora, en las circunstancias tan agudas actuales, creo que esto solo se puede lograr aumentando el papel de la disuasión nuclear en las relaciones internacionales durante este periodo de 15 a 20 años, dijo. Y ahora, según Karaganov, este instrumento está volviendo a la práctica de la política exterior y al escenario mundial en su conjunto. Por lo tanto, un análisis justo indica claramente que Estados Unidos se enfrió y comenzó a evaluar con seriedad el potencial y las capacidades de Rusia en el campo de la disuasión, solo después de que Putin actualizó la doctrina nuclear de Rusia. Y, lo más importante, seamos completamente honestos, después de que vieron aunque fueran sin carga explosiva el Oresnik no nuclear. Karaganov tiene razón en todo, Occidente reacciona a la fuerza. Pero tiene en cuenta no solo la presencia de ciertos sistemas, sino también la presencia de voluntad política para utilizar su arsenal. Un ejemplo ideal es Corea del Norte. Tienen un potencial minúsculo en general, pero hay un 100% de confianza en que Pyongyang lo utilizará inmediatamente, tan pronto como sea necesario. Y aquí, que nadie se atreve a tocarlos, solo las palabras, las advertencias amenazadoras de Occidente y la pasividad total en la práctica. Incluso las provocaciones, no son suficientes. Por lo tanto, nos permitirá vivir este periodo de intensa lucha, de agudas contradicciones no solo entre Rusia y Occidente, sino también si hay contradicciones dentro de Occidente, añadió el politólogo Karaganov. Creo que a Karaganov se le entiende todo, lo que ocurre es que nadie sabemos ahora mismo cuál es el idioma oficial en la OTAN y el de Trump, y si tiene traducción del ruso. Para que sepamos si han entendido la advertencia del Oresnik, como último aviso antes de la conflagración nuclear. Esto es todo amigos, reciban un saludo.